La crisis continúa y el sector salud venezolano va en caída libre. Más de 1.500 ciudadanos mueren diariamente en los hospitales y un 95% por falta de insumos médicos. Estas son las cifras que ponen una vez más sobre la mesa la Federación Médica Venezolana. Luis Gonzalo tiene el reporte. Adelante, Luis. Sí, Dania, muy buenas tardes, amigos televidentes. La cifra es totalmente alarmante en el sector salud. Según la Federación Médica Venezolana, alrededor de 1.500 personas mueren diariamente en los hospitales del país debido a la falta de insumos y personal que labora en ellos. Entonces hemos llegado a la conclusión que se mantiene entre 5 y 6. Se mantiene entre 5 y 6 los pacientes muertos en los hospitales. Y saquen cuenta, son 300 hospitales en Venezuela. Y son más de 7.000 ambulatorios, incluyendo Barrio Adentro. Entonces, por eso es que nosotros desde la Federación Médica ya no estamos hablando de morbimortalidad, que son cifras y términos estadísticos y epidemiológicos que utilizamos en salud pública. La situación es aún más crítica en el principal hospital de niños de Venezuela y donde solo funciona escasamente un pabellón y medio de 8 que tienen la infraestructura. La mora quirúrgica en el hospital pasa de los 4.500 niños esperando. Más de 4.500 niños esperando. De 8 pabellones apenas funciona 1 y medio. Comenzó el servicio de hematología a funcionar en los más de 70 años que tiene el hospital. Está cerrado porque no hay forma de pasar ni siquiera la consulta. No hay manera de hacer diagnóstico. Entonces los niñitos con problemas hematológicos, cáncer en la sangre, pues no pueden ser tratados en el JM de Los Ríos. En el interior del país, los profesionales como médicos y enfermeros han dejado sus puestos de trabajo debido a los bajos sueldos, teniendo que tomar medidas drásticas como emigrar. Mientras tanto, el 95% del déficit de insumos médicos consume a los hospitales. Nuestros médicos especialistas han emigrado a otros países por el pírrico sueldo, el cual ha comentado el colega doctor Douglas León Natera, y que ha conllevado a que esta crisis económica, estados de hiperinflación, pues nuestros colegas tengan que buscar mejores calidad de vida en otros países. Hay un déficit en nuestro estado Lara de alrededor del 95% de abastecimiento de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico, lo que conlleva a que todos los familiares de los pacientes que acuden a los servicios públicos de salud tengan que comprar estos insumos y medicamentos, y no solo eso, comprarlos en dólares. Venezuela lidera nuevamente en las enfermedades endémicas que se pensaban controladas. Resulta que ahora han resurgido, ya que no se ha realizado un plan de contingencia. Que Venezuela tiene una cifra de casos de malaria que supera hasta los países del sureste asiático, donde son enfermedades endémicas. Acá en Latinoamérica tenemos el resurgimiento de las famosas enfermedades reemergentes. En otros países ya no conocen lo que es el sarampión, la difteria. Aunado a esto, la directiva de la Federación considera que sus sueldos son hambriadores y deben ser aumentados a un tabulador que inicie en los $1.000 al cambio. Esta es la tabla que la Federación Médica está exigiendo, arrancando con $1.000, el equivalente a $1.000, que son... ahorita, como está ese signo monetario en casi 80.000 bolívares, pues entonces le ponemos 3 ceros a 80.000, serían 80 millones de bolívares para el médico residente. La directiva de la Federación Médica Venezolana asegura no tener conocimientos de la ayuda humanitaria traída el pasado año 2019 por la Cruz Roja Internacional, al mismo tiempo que dice también poder dialogar con cualquier sector, así sea con el régimen de Maduro, con tal de salvar el sector salud. Quien les reportó para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis Gonzalo, por la información. Nos acompaña en esta parte del programa Vietnam Vera, médico pediatra del Hospital JM de Los Ríos. Doctor, buena tarde, gracias por estar allí. Hola, buenas tardes, Gidania. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar con nosotros. Y además aquí hicimos el esfuerzo todo el día por encontrar a alguien del Hospital JM de Los Ríos, porque si estamos hablando, esta cifra es realmente impactante. Más de 1.500 ciudadanos mueren diariamente en los hospitales y un 95% por falta de insumos médicos. Esta es la realidad de Venezuela. Lo increíble es que esto no provoque ningún tipo de reacción. 1.500 personas por día.
Y un hospital, y muchos de esas personas pueden ser niños, y un hospital que era de referencia, como el JM de los Ríos, de referencia en todo el país, donde se traían niños de toda Venezuela para ser atendidos, está prácticamente cerrado, doctor. Y se han muerto niños allá adentro porque no hay con qué atenderlos. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Prácticamente está cerrado el hospital. Mira, la realidad es que lo que pasa en este momento en el Hospital JM de los Ríos es muy duro. Es muy duro porque si bien esas cifras que usted menciona son duras, pues la realidad es mucho más dura. Porque esas cifras que menciona no son más que el producto de las deficiencias mejor dicho, de la falta de políticas de salud efectivas que lamentablemente se traducen en lo que estamos viviendo. Un hospital JM de los Ríos que, como usted muy bien dice, es un hospital de referencia no solamente nacional, inclusive internacional. Es un hospital docente, de formación, donde recibíamos y seguimos, aunque usted no lo crea, recibiendo aún médicos de otras partes del Caribe, sobre todo del Caribe, para formarse, y que esté en esta situación tan grave. Prácticamente dicen que las estructuras, que los países, que las instituciones a veces no tienen fondo, pero cuando uno ve el JM de los Ríos, caramba, uno dice hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde va a soportar el sistema de salud y sobre todo la población que necesita estos servicios, pues va a soportar esta crisis. Mira, hablar del JM de los Ríos, disculpa que haga la comparación, es como hablar de un cuero seco, o sea, todo. Ustedes se pueden, con toda responsabilidad se los puedo mencionar, ustedes se pueden imaginar un sistema y determinar la falla en ese sistema. Pues en el Hospital JM de los Ríos, pues con toda responsabilidad le puedo mencionar que todo falla. El personal, insumos, mantenimiento, asistencia, la parte administrativa, o sea, lamentablemente, como te dije en un principio, es como un cuero seco. Claro, tratan de arreglar algo y lamentablemente surge otra cosa y todo es lamentablemente por la falta de política. Mira, el doctor, escuchaba que en una entrevista con el doctor Douglas Natera hablaba del servicio de hematología, no solamente el servicio de hematología, el servicio de cardiología, el servicio de emergencia, el servicio de terapia intensiva, de neurología, de neumonología, prácticamente todos los servicios atraviesan difíciles situaciones que hacen que sea casi imposible la atención de los pacientes. Claro. No estoy exagerando, más bien me estoy quedando corto. Sabemos. Si vamos al caso de hematología, recientemente hematología informó que no podía seguir con las consultas externas. Estamos hablando de quizás uno de los más importantes servicios de hematología en este país, que tiene una gran cantidad de pacientes hematológicos. O sea, no solamente es suficiente que se hayan suspendido de hace más de 3 años los trasplantes por el cierre de Fundene, no, sino que ahora ponen en riesgo la atención del servicio de hematología de este hospital, del JM de los Ríos. Y aparte del servicio de hematología, también tenemos en este momento un problema muy grave, una preocupación muy grave por el servicio de cardiología. El servicio de cardiología prácticamente está cerrado, está cerrado. Se cuenta en este momento nada más con 2 médicos que no se dan abasto. Estamos hablando del servicio de cardiología que quizás, o sea, no solamente es un servicio de asistencia, era un servicio docente, quizás el mejor posgrado de cardiología infantil en este país, y que lamentablemente tenga que cerrar. Mira, hablaba con gente del servicio de cardiología y me decía que ellos tenían aproximadamente un número de 40.000 historias médicas abiertas en este servicio. O sea, ¿se imaginan ustedes la cantidad de niños, de pacientes, claro, que se van a ver afectados por esta situación? Claro. Y lamentablemente, pues hasta los momentos no hemos tenido respuesta. No hay ninguna respuesta. Eso sin contar la problemática en general del hospital. Doctor, ¿cuántos niños han perdido la vida? Quizá me escucha, creo que se le cayó. ¿Me está escuchando, doctor Vera? Sí, te escucho, Okay. te escucho. ¿Cuántos niños perdieron la vida el año pasado o en lo que va de año porque simplemente ustedes no tienen cómo atenderle o cómo darle los servicios que necesita? Mira, hablar de cifras es muy difícil. Claro. Te voy a ser sincero. Hablar de cifras es muy difícil porque quien las da generalmente pues no las da. Es muy difícil determinarlas, es un trabajo muy arduo. Claro. Pero indudablemente que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y sí, y lamentablemente muchas
muchas vidas se pierden quizás de forma innecesaria gracias a esta lamentable situación. Claro. ¿Y ustedes cómo lidian con esta circunstancia? Finalmente ustedes van, ustedes hacen presencia en el hospital, Mira, es muy atienden duro. a las madres, atienden a los niños, pero están atados de manos y no pueden salvar las vidas, es decir, no pueden hacer lo que tienen que hacer y lo que pudieran. Mira, es muy difícil. Realmente, como usted lo menciona, es muy difícil. Sin embargo, pues yo me siento orgulloso de pertenecer a esta institución donde gente valiosa sacrifica muchas cosas por seguir prestando su atención. Por eso también exhorto a la comunidad que entienda a los médicos que se quedan, Claro. a los médicos que seguimos trabajando en los hospitales, que a veces no podemos prestar la mejor atención posible, pero que muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar, como te dije, muchas cosas por seguir dando esa atención, así sea precaria, pero es una atención. Por eso seguimos en los hospitales y seguiremos en los hospitales tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Estoy seguro que muchos colegas piensan igual que yo, porque es que continuar trabajando en un hospital, pues realmente es un acto más allá de resiliencia, es un acto de... No es porque yo trabaje ahí, pero la verdad es que es un acto de valor, Claro, trabajar, claro. seguir Es trabajando un en acto estos de hospitales, en estas coraje, doctor situaciones. Vera. Y a veces la comunidad no entiende. La comunidad no entiende. Es un acto de coraje, por eso digo. Y a veces la comunidad no entiende porque es frustrante ver que uno va a perder un hijo y uno quisiera que realmente Sí. le solucionaran la circunstancia o la situación y no se puede. Es un acto de coraje y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con un médico venezolano lo digo siempre, absolutamente. Mi respeto y mi admiración profunda por ese coraje de dar la cara, de estar allí por lo menos para intentar consolar e intentar salvar vidas con lo poco que se tiene. Doctor Vera, gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. ¿Qué le puedo decir? Muchísimas gracias a usted. Ojalá y la Gracias a circunstancia usted. cambiara. Vietnam Vera es doctor del Hospital JM de los Ríos, un hospital que fue referencia en el país y que lamentablemente hoy, y me voy a quedar con esa frase del doctor Vera, es un cuero seco.